Gracias. Em, vamos ajá, vamos a empezar la parte de unas pruebas más potentes, que son las pruebas que asignan rangos. Em, voy a compartir la pantalla para que entendamos lo que vamos a hacer. Estas pruebas van a ver que tienen más potencia porque toman en cuenta más información de la muestra. No sé si ya se esté viendo mi pantalla, ¿me pueden informar, por favor? Si se ve o no se ve. Ya se ve, dice Cristian. Perfecto. Em, vamos a ver pruebas basadas en rango. Antes estábamos viendo pruebas basadas en la distribución binomial y si se acuerdan, básicamente lo que hacíamos era transformar la muestra en a Bernoullis y luego mediante una suma la llevábamos a binomiales, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hacíamos la prueba del cuantil, ¿no? Contamos el número de observaciones menores iguales al cuantil que tú me estabas dando. Decíamos que esto se distribuía binomial, ¿no? Eso es lo que hacíamos con la muestra. Generábamos unas Bernoullis, ¿no? Que bajo H0 se distribuían Bernoullis. Sabíamos la probabilidad del éxito y mediante una suma la podíamos llevar a una distribución binomial. Las distribuciones ahora vamos a hacer otra transformación a la muestra, porque la idea de las pruebas no paramétricas es que a pesar de que yo no sé quién es esta distribución, nunca me la vas a decir. Yo tengo que ideármelas para transformar a esta muestra para que esta muestra tenga una distribución conocida bajo H0. Ese es el truco de todo esto, ¿no? De la estadística no paramétrica es aplicarle una transformación a la muestra para que bajo H0, yo tenga una distribución conocida. Entonces parto de una distribución desconocida, le hago una transformación a la muestra, pero bajo H0 sí conozco la distribución de esa transformación. Entonces, vamos a hacer la siguiente transformación que se le llama asignación de rangos a la muestra. Ajá. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ya no voy a estar usando Bernoullis, ya no voy a estar llevándomelo a distribución binomial, voy a transformar los datos de una manera un poquito más inteligente. Em, voy a asignar rangos a la muestra. Por eso estas pruebas se llaman pruebas basadas en rangos, en asignación de rangos. Asignar rangos es muy simple. Lo voy a hacer con un ejemplo de una muestra observada. Vamos a suponer que llega una muestra, vamos a suponer una muestra pequeña. Este, voy a inventarme los números. Vamos a poner aquí un 2. Una muestra de tamaño 5, como ven. 0. Yo tengo que asignar a cada una de estas observaciones, le tengo que asociar un rango. ¿Ok? La tengo que transformar. ¿Y en qué consiste asociar los rangos? Es ordenar la muestra y ver en qué posición quedó en la muestra ordenada cada observación. Como vuelvo a decir, es asignar rangos es ordenar la muestra y ver en qué posición quedó cada observación de la muestra. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esta muestra. ¿Quién sería? Vamos a hacer esto. X1. ¿Quién sería la observación más pequeña? La 0, ¿no? Porque si yo observo toda mi muestra, la observación más pequeña es el 0. A esta se le va a asociar el rango 1. Vamos a ponerle así, rango 1, ¿no? Y luego, ¿quién es la segunda observación más pequeña? Pues si ustedes observan su muestra, la que le sigue es la observación 1. A esa le voy a asignar el rango 2. Y así, ¿ya vieron lo que estoy haciendo? ¿Cómo se asigna rangos? ¿Quién es la tercera observación que queda? La X4, que sería, de hecho, yo debería que estar poniendo la X5 es la primera observación, luego la segunda observación correspondió con X2. La tercera sería X4, ¿no? X4 es la tercera muestra, la tercera observación ordenada, que sería la X2, a esa le asocio el rango 3. ¿Ya vieron lo que estoy haciendo? Luego, ¿quién es la cuarta observación de la muestra? Tengo el 0, el 1, el 2, ¿quién seguiría? El 7, ¿verdad? Si vieron lo que estoy haciendo, estoy ordenando la muestra. 0, 1, 2, 7, 0, 1, 2, 7 y la última observación de la muestra es la 8. ¿Vieron cómo la estoy ordenando de mayor a menor?
y empiezo a asignar los rangos de esta manera. Luego este es el rango 4 y este sería el rango 5. Entonces la 7 sería la X3 y esta sería la X1. Entonces, al final, el proceso que hace, esta transforma el RX1, así le vamos a llamar, el RX1, el rango asociado a la observación 1 sería el rango número 5. El RX2 es el rango asociado a la observación 2, que sería el número 2. ¿Ya vieron? El rango X3, es decir, de la observación 3, es la posición asociada que sería la 4. ¿Ya vieron? El RX4 sería la observación número 2, que se le asocia el rango número 3, y finalmente el RX5 sería la 1. ¿Ya vieron? Entonces, yo les paso una muestra y ahora voy a trabajar con los rangos nada más, con estos R. Ajá. Entonces, lo que yo voy a hacer en la práctica, ahora a partir de este momento, es que tú me vas a dar la muestra y yo lo voy a transformar a una muestra de rango. ¿Ya vieron? RDXN. Ese es el truco para asignar rango. ¿Ya vieron cómo asociar rangos no es tan complicado? ¿Y qué es lo que gané con esta transformación? Porque nuevamente se dan cuenta, estoy transformando la muestra que tú me pasas, yo la transformo a rangos, ¿no? Entonces, no importa de qué muestra, de qué distribución tú me des, al final yo voy a terminar con una muestra de este estilo, RDX1, RDX2. Si ustedes ya saben en este ejemplo, por ejemplo, la muestra 81720 se transforma en 52431. ¿Ya vieron? Em, Así es como asociamos rangos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un proceso laborioso, sí, la verdad, pero pues, afortunadamente hoy en día los paquetes estadísticos hacen todo este trabajo por nosotros. ¿Qué pasa si hay empates? Es una pregunta que puede causarnos problemas, porque aquí todo quedó muy maravilloso, no hubo ningún empate, ¿no? Tengo la observación 0, 1, 7 y 8, pero no hubo ningún empate, si ustedes se dan cuenta. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si hay empate? ¿Qué rango le asocio en caso de que hubiera empates en la muestra? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay empates, eso sí, cuando hay empates, cuando hay muchos empates en la muestra, las pruebas que vamos a ver van a perder mucho. Bueno, no van a perder, pero van a perder un poco de potencia. Entonces, lo que se espera es que las observaciones no haya tanto repetido. Sí se van a poder hacer las pruebas, pero sí se hace un disclaimer o un warning de que cuando hay cuando te estás recibiendo una muestra y esa muestra tiene muchas repeticiones o números repetidos, pues lo que puede llegar a ocasionar es que la prueba pierda poco de potencia, ¿no? Pues vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a generar unos empates a propósito, ¿no? No, vamos a hacerlo más sencillo porque si no, aquí la X3 era 7, la X4 ¿cuánto valía? Ya ni me acuerdo. La X4 valía 2, ¿no? Vamos a ocasionar un empate aquí a propósito. La X1 le voy a llamar la observación 7 también, ¿no? Pues vieran cómo a propósito ahorita en esta muestra hay un empate. X1 y X3 están tomando el mismo valor. Si ustedes hubieran seguido mi procedimiento, pues no habría ningún problema. La primera observación sería el 0, la segunda observación sería el 1, la tercera observación sería la 2, y aquí es donde cambia el procedimiento de asignar rangos cuando hay empate. En el momento que ustedes encuentran un empate, van a tener aquí un problema, porque resulta que ustedes dirían, es que la X4 y la X5 les corresponde la misma. Los dos son la observación 7, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué rango le asocio a X3 y a X1, no? Porque están empatadas, X3 y X1, X3 y X1 están empatadas en 7. ¿Qué rango le asocio a X4 y qué rango le asocio a X5? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la forma en cómo vamos a atacar este problema, y esto es una de las razones por la que lo vamos a atacar de esa forma. Si no hubiera empates, si ustedes se dan cuenta, los rangos siempre van a ir desde 1 hasta n. ¿Sí se dan cuenta? O sea, imagínense ahorita que no, bueno, ya lo borré, pero imagínense que no hay empates en la muestra, ¿no? Entonces los rangos siempre irían, o el R de XY, siempre estarían desde el 1 hasta el N, ¿no? Siempre tomarían valores en esa escala. Pero, ¿cuánto sumaría la suma de los rangos, por ejemplo? ¿Quién se la sabe?
Los rangos solo pueden tomar valores del 1 hasta n, pero aparte son rangos que los puedo asociar de una manera muy interesante, o no hay repeticiones en los rangos, ¿no? Este le toca el rango 1, luego este le toca el 2, y luego el 3, el 4 y el 5. Entonces, si yo sumo los rangos desde 1 hasta n, imagínense que hago este proceso, imagínense que no hay empates, ¿cuánto sumarían la suma de los rangos? ¿Alguien puede responderme eso? N por n menos 1. Este, otro. Sí, es más. N más 1. Muy bien, Jaime, Delfín, Octavio, López, no sé ni cuál es tu nombre, pero sí, es N por N más 1 sobre 2, ¿no? La fórmula que nos dejó ahí un alemán llamado Gauss. Este, entonces, en efecto, esta es una suma determinista. De hecho, a pesar de que sea la muestra aleatoria, es algo interesante, ¿no? No importa qué muestra me des, siempre y cuando no haya empates. Ahorita estoy suponiendo que no hay empates. Cuando yo llevo a cabo esta transformación, la suma de los rangos siempre va a ser n por n más 1 sobre 2, porque es la suma de los primeros n naturales. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? Entonces, algo que yo pretendo, ahorita la regla que voy a aplicar a los empates es para mantener esta misma idea de que la suma de los rangos siempre sume esta cantidad. Entonces, pues lo que yo voy a sustituir, aquí el problema al que me estoy enfrentando es que todavía no sé qué rango asociarle a X3 y a X1 cuando ambas están empatadas. Si no hubiera empate, yo ya sé que a X3 le toca el rango 4 y a X1 le toca el rango 5 y ya acabé. Pero, ¿qué pasa cuando hay empate? Entonces, ¿qué rango le asocio aquí? Esa es la duda que está surgiendo en este momento. Lo que vamos a hacer es, primero, eh, suponer que asignamos rangos como siempre, o sea, a estas observaciones empatadas, ¿qué rango les tocaría si no hubiera habido empates? Y aquí no importa el orden, ¿eh? Ustedes dirán, pues este le tocaría el rango 4 y este el rango 5. Lo que voy a hacer es agarrar los rangos asociados a los empatados y voy a promediar sus rangos. 4 más 5, 9 entre 2, 4.5 y reparto el rango a los dos. A los dos les toca el rango 4.5, ¿no? A X3 le va a tocar el rango 4.5 y a X1 le va a tocar el rango 4.5. ¿De acuerdo? Si ustedes vuelven a aplicar la regla de sumar los rangos, van a llegar o van a seguir aplicando o van a seguir llegando a este número, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se asocian rangos cuando hay empates? Primero, asocio los rangos como si no hubiera habido empates en estos números empatados, saco el promedio de los rangos asociados y todas las observaciones empatadas tienen ese mismo rango. Todas. Si hubieran tenido aquí otra observación empatada, ya lo hacemos nuevamente nada más para que quede claro. Imagínense que por acá hubo una observación X6, ¿no? En nuestros datos, una X6 que también valió 7, entonces hay un empate de 3, ¿no? ¿Ya lo vieron? X6, X1 y X3 están empatados. Cuando yo esté haciendo el proceso de asignar rangos, la X6 también estaría en esta situación. La observación X6, perdón, la sexta ordenada sería nuevamente otro 7. Esta pues le voy a asociar ahorita a la X6, ajá, la X6 sería también la observación 6, pero entonces la pregunta es, ¿qué rango le tocarían a las 3? Nuevamente, la idea es asignar rangos como si no hubiera empate, esta le tocaría el rango 6, y después agarro todos los rangos de las observaciones empatadas, todos los rangos de las observaciones empatadas, y saco su promedio, 4, 6, 4 más 5, 6, sí, 4 más 5 más 6, ¿no? Y lo divido entre 3, ¿no? ¿Cuánto sería? 5, ¿verdad? Sería 5. Y entonces el rango asociado a las 3 observaciones sería 5, 5 y 5. El rango de la observación 3 sería 5, el rango de la observación 1 sería 5 y el rango de la observación 6 sería 5. ¿Ya vieron? Por ahí vi una duda. Si el siguiente ya no toma el siguiente natural, el siguiente ya se toma al siguiente. Sí, exactamente. Nuevamente podemos hacer ese ejemplo porque sí, pañosamente lo dejé al final, pero vamos a hacer el ejemplo que mencionan aquí en las preguntas, porque imagínense que nuevamente ya no hay empate la que le sigue, ¿no? Entonces voy a agregar una observación a mi muestra. Vamos a agregar la X7, imagínense que llegó la X7
El X7 a lo mejor es un 10, ¿no? La X7 es la observación 10. Entonces, aquí tendría que obtener la observación X, X7, ¿no? Y entonces por ordenación 0, 1, 2, aquí están los empates, aquí sería el 10. ¿Y qué rango le tocaría? El rango 1, 2, 3, 4, 5, 6, el rango 7. Entonces a X7 le tocaría el rango 7. ¿Me vieron? Solo en los empates, o sea, agarran los empates, vean qué rangos les asociarían a ese empate y saquen el promedio de los rangos asociados y entonces todas las observaciones que se empataron en este número, ¿eh? Irían con el rango 5, 5, 5, porque le tocó el rango 4, 5, 6. Entonces, el promedio de 4 más 5 más 6 es 5. Entonces, a las tres observaciones les tocaría el rango número 5. ¿Me vieron? Entonces, al final, los rangos serían 1, 2, o sea, a X5 le toca rango 1, a X2, rango 2, a X4, rango 3, a X4, rango 5, X1, rango 5, X6, rango 5, a X7, rango 7. ¿Me vieron? Entonces, así es como vamos haciendo las asignaciones. Y si vuelven a encontrar otro empate más adelante aquí, pues vuelven a hacer lo mismo que aquí, ¿no? Depende de cuántas observaciones hayan quedado empatadas, le asocian rangos, los promedian y cada una de esos rangos, ese promedio se le asigna a todas las observaciones que hayan sido empatadas. ¿Ok? Que hayan quedado empatadas. ¿Quedó claro? ¿Cómo vieron la asignación de rango? Esto es fundamental, ¿eh? Si no, no podemos avanzar. ¿Cómo se asigna rango a una muestra? Es ordenarla y ver en qué posición queda, en qué posición va quedando cada una de las observaciones. ¿Qué vamos a hacer en la teoría? En nuestra teoría, cualquier muestra que yo te dé, la transformación que le vamos a hacer es que la vamos a llevar a rangos. Ajá. No importa qué muestra venga, si hay empates ya saben qué hacer, si no hay empates, pues todo queda bien bonito. Pero lo que estoy asegurando siempre en este proceso es que la suma de los rangos siempre me va a dar n por n más 1 sobre 2, ¿no? Pues es lo que estoy garantizando. Entonces, esta es la transformación que ahora vamos a hacer. Es más complicada que esta, ¿no? Que la que hacíamos con la distribución binomial, que solamente era construir una indicadora, una Bernoulli, y bajo H0, pues esa Bernoulli conocía su probabilidad de éxito y por medio de una suma obtenía una distribución binomial. Esas son las pruebas no paramétricas basadas en la distribución binomial. Ahora estamos viendo una transformación un poquito más compleja, pero pues si te dan cuenta, guarda más información esta transformación, ¿no? Esta transformación me está diciendo en qué posición está quedando cada observación de la muestra que me pasaste. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Siempre vamos a asignar rangos. Dada una muestra que tú me des, yo le voy a asignar los rangos. Y ya saben cómo asignar rangos, ¿no? Ordenar y ver en qué posición quedaron. En caso de empates, ya saben que promedian los rangos y se le asocia a todas las observaciones empatadas ese rango promedio. ¿Ah? Em, Ahora, ¿qué gané con esto? ¿Qué gané con esto? Eh, Primero, ¿cómo se distribuye la variable aleatoria Rx? Rx es una variable aleatoria, ¿no? Es una transformación de xy que es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, R de xy es una variable aleatoria, ¿no? O sea, es lo primero que yo tengo que darme cuenta. El rango asociado a la observación xy es una variable aleatoria. ¿Cuál es el soporte de la variable aleatoria R de xy? Pues ya se los había dicho, ¿no? Antes de llegar a la probabilidad, primero empezamos por su soporte, ¿no? Ya sabemos que es una variable aleatoria. Pero sí vamos a conocer su distribución, ¿no? ¿A poco no? O sea, si realmente me estás dando una muestra aleatoria de una función de distribución, lo primero que yo sé es que Rxy sí es una variable aleatoria, pero puede tomar valores entre 1, 2 y hasta n, ¿verdad? Vamos a suponer no hay empates, ¿no? Ahorita, ¿no? Pongamos ahorita, ¿no? Es muy importante ahorita en la teoría. Pongamos no hay empates ahorita. Porque si hay empates, no necesariamente la variable aleatoria cae en 1 entre n. Pues ustedes acaban de ver un ejemplo en donde un rango le tocó 4.5. Entonces, para que lo que yo les estoy escribiendo aquí sea cierto, estoy suponiendo que no hay empate. Pues vamos a suponer que les doy la muestra y le asocio rangos a cada una de estas observaciones. Entonces, si no hay empates, a fuerzas a los rangos le toca el 1 o le toca el 2 o le toca el 3 o le toca el n, ¿no? Entonces es una variable aleatoria discreta. ¿Sí, no? Es también lo que sabríamos. Y como es variable aleatoria discreta, ahora
Cuestiona todo ¿cómo se llama? Tiene sentido preguntarnos cuál es la probabilidad de que el rango de X y sea igual a K, donde K es cualquier número desde 1 hasta N. ¿Cuál será esta probabilidad? Suponiendo que me estás dando una muestra aleatoria. Acuérdense, es una muestra aleatoria, ¿no? No estoy llevando ningún tipo este, de selección sesgada, sino que realmente el fenómeno aleatorio está generando de forma aleatoria las variables x1 hasta xn. Entonces, si yo tengo este problema, bueno, bien dicho, yo les pregunto esto, ¿cuál será la probabilidad de que a R de X y le toque el valor K? ¿Qué me dirían ustedes aquí? ¿Cuál sería? Puede ser K1 entre N. Mira, aquí Octavio me dijo 1 entre N. ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que sí, porque tiene la misma probabilidad. Como es una muestra aleatoria, ¿cuál es la probabilidad que a X1 le toque el rango 1? Pues también le puede tocar el rango 2, o el rango 3, o el rango 4. O sea, con la misma probabilidad le puede tocar cualquier rango. Y como es una muestra de tamaño N, pues entonces pues, le puede tocar cualquiera de los N rangos con la misma probabilidad. Por eso la respuesta a esta pregunta es, la probabilidad de los rangos siempre va a ser, que tome cierto valor K va a ser 1 entre N. ¿Ya vieron? Entonces, este está interesante, ¿no? Y esto es importante. Y esto es, de hecho, la parte fundamental de la que nosotros nos vamos a agarrar en toda nuestra teoría, porque esta probabilidad sí es conocida y es independiente de la F del que dio origen a esta muestra. Siempre, no importa de qué distribución me estés dando la muestra, suponiendo que no hay empates, la probabilidad de que el rango X sí tome el valor K, donde K es cualquier número entre 1 entre N, pues va a ser 1 entre N, ¿no? Esa es la distribución. Entonces, R de X sí sé cómo se distribuye uniforme discreto, ¿no? A lo mejor más adelante va a surgir esta pregunta, oye, pero ahora a lo mejor me interesa la probabilidad de que Rx sí tome el valor I y que, bueno, no, el valor P, aquí, y R de XJ tome el valor Q. Esta ya se vuelve un poquito más complicada, si ustedes se dan cuenta, porque, bueno, P puede estar desde 1 hasta N también, y Q puede estar desde 1 hasta N también, ¿no? Nada más que aquí hay que tener cuidado, los rangos no se repiten, ¿verdad? O sea, si a una observación le tocó el rango 1, ya ninguna otra observación le puede tocar el rango 1, ¿verdad? Entonces eso, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esta también nos llamaría la atención. Esta sería como la distribución conjunta del vector aleatorio R de X y R de XJ. ¿Sí lo ven? O sea, este es un vector aleatorio. Y la pregunta es cómo se distribuye este vector. Yo ya sé cómo se distribuye de forma unitaria, se distribuye uniforme discreto. Pero ahora imagínense que surge esta pregunta, oye, ¿y cómo se distribuirá de forma conjunta el vector R de X y, R de XJ? Evidentemente X distinto de J, porque si Y es igual a J, no podría ser, ¿no? Y igual a J pues, sería la misma variable. Entonces, supongamos que tenemos este vector aleatorio, ¿no? Y entonces me gustaría saber su densidad, ¿no? Densidad de masa, porque pues aparte son discretas, las variables aleatorias de este vector aleatorio son discretas. Entonces, tu función de densidad, pues es una función de masa, que se vendría a ser la probabilidad de que esto ocurriera, ¿no? Entonces aquí nada más hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues hay como que hacerlo por casos, ¿no? Si P es igual a Q, pues no puede pasar, ¿verdad? ¿Sí ven por qué no puede pasar ese evento? Si el rango de X y le tocó P, entonces a XJ ya no le puede tocar P, ¿no? Entonces por eso Q tiene que ser P tiene que ser, o sea, si son iguales, la probabilidad de que pase ese evento es cero, ¿verdad? ¿Sí lo ven así? Entonces nada más hay que tener ese cuidado. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra lo otro? Pues sería, al primero le puede tocar cualquiera de los n, ¿no? El primero, y el segundo ya no. El segundo, una vez que la primera observación ya le tocó un rango, el otro solo tiene n menos un rangos posibles, ¿no? Entonces, esto es para P distinta de Q. Entonces, esa sería como su densidad conjunta. Más adelante la vamos a ocupar de este vector aleatorio. Entonces, y también lo pueden hacer para 3 o para 4, pero realmente nada más nos vamos a ocupar ahorita para dos observaciones, para dos rangos. Entonces, ¿qué gané?
¿Qué gané con estas transformaciones? Que pues sí tengo, ya empiezan a surgir distribuciones conocidas, la uniforme discreta y en forma conjunta tendría esta distribución, ¿no? Em, Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos rangos? Pues vamos a sacar provecho de estas distribuciones para poder construir estadísticos de prueba ante problemas que tú me estés poniendo, ¿no? Vamos a resolver unos problemas, déjame ver las notas. Vamos a ver la prueba de Mann-Whitney, que es la primera que vamos a ver para em, que utiliza rangos. Aquí mis notitas. Ay, digo, para seguir el orden de las notas y no perdernos. Pruebas no paramétricas, para agrandarlo. Ya ustedes saben asignar rangos, eso es lo importante, es lo que quería que vieran. Y pruebas basadas en rangos, ¿no? Entonces ahí está la asignación de rangos. Pruebas basadas en rangos. Vamos a hacerlo grandote. Para el ancho. ¿Ya vieron? Em, entonces aquí viene lo que vimos, ¿no? El rango asociado a cada observación. Cuando hay empates, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí viene explicado. Aquí viene un ejemplo de lo que vimos, como bajo esta muestra, qué le tocaría a X3 le toca el rango 1, a X1 le toca el rango 2 y así, ¿no? Se va. Em, Aquí viene lo de los empates. Ahí está lo de los promedios. Aquí viene un ejemplo donde había un empate ya ni me acuerdo entre cuántas observaciones, aquí están los empates, ¿no? Y esta tienen empate y después pues se promedian los rangos asociados a los empates y les queda un 4 y por eso los rangos finales quedan así, ¿no? 1, 2, 4, 4, 4, 4. Esto ya lo vimos, ¿no? Las pruebas que veremos a continuación tienen como principal proceso asignar rangos, ¿no? Surgirá entonces la necesidad de cómo se distribuye la variable aleatoria red X, y aquí pues ustedes ya me lo acaban de responder. Aquí lo explico con más detalle, ¿no? De por qué se distribuye uno entre n. Tiene que ver realmente si es una muestra aleatoria a una muestra de tamaño 3. Aquí viene el ejemplo, ¿no? Imagínense que te van a dar una muestra de tamaño 3. Estos son todos los posibles rangos que puedes asociar a una muestra de tamaño 3. Te puede tocar el rango 1, 2, 3 o el 1, 3, 2, el 2, 1, 3, el 2, 3, 1. O sea, estos son todos los posibles rangos que te puede pasar, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad de ocurrir y como son 6, entonces todos tienen un sexto de probabilidad de ocurrir. Entonces aquí viene precisamente el cálculo de pues por qué llegamos a que bajo este supuesto, ¿no? De que cada uno de estos rangos puede pasar o estas configuraciones de rangos pueden ocurrir por la misma probabilidad. Entonces, la probabilidad de que un rango tome el valor exactamente K, pues va a ser 1 entre N, ¿no? Aquí viene explicado el cálculo, ¿no? Entonces, ya sabemos que la variable aleatoria R de XY sigue una distribución uniforme discreta, ¿no? Y aquí está, esto es lo que quería nada más ver. Vamos a ver la prueba Mann-Whitney, ¿ok? Esta prueba Mann-Whitney es como la generalización de la prueba que vimos de igualdad de medias de dos poblaciones, nada más que es la versión no paramétrica. Em, entonces, prueba Mann-Whitney va a suponer que me vas a dar dos muestras de dos poblaciones distintas, no necesariamente del mismo tamaño. Ustedes se dan cuenta que aquí digo, mira, me vas a dar una muestra de la variable aleatoria X de tamaño 1 y también me vas a dar una muestra del fenómeno aleatorio modelado por la variable aleatoria Y de tamaño N2. O sea, primero debemos darnos cuenta de que tenemos muestras distintas, no son muestras del mismo tamaño. ¿Y qué es lo que pretende hacer la prueba Mann-Whitney? Trata de verificar igualdad de las distribuciones. Lo que va a pretender hacer Mann-Whitney es verificar si las dos distribuciones son iguales. Ajá. Este problema alguna vez yo lo planteé cuando veíamos en inferencia. Tratamos de verificar si yo tenía dos poblaciones normales, si las medias de las poblaciones eran iguales, bajo el supuesto de homocedasticidad. No sé si se acuerdan, ustedes revisan sus notas de cursos de inferencia del semestre pasado, se dan cuenta que estaba un problema se planteó un problema en donde se les daba una muestra aleatoria del modelo normal con media MX, suponíamos varianza homocedasticidad en este primer ejemplo, y se les daba otra muestra aleatoria de también del modelo normal con su media mu y misma varianza, ¿verdad? Misma varianza. Aquí vamos a suponer homocedasticidad entre las poblaciones, bueno, en uno de los supuestos.
y queríamos verificar mediante una prueba de hipótesis si mu de X es igual a mu de Y contra la alternativa que mu de X es distinto a mu de Y, ¿no? Este es el problema que se nos planteaba. En el caso paramétrico, así la conocíamos, ¿no? La prueba de igualdad de medias para el modelo normal. Después había el caso de que si no hubiera homocedasticidad y la verdad se complicaba bastante. Pero ahorita vamos a suponer homocedasticidad. Si dan cuenta, estamos resolviendo la prueba Mann-Whitney trata de generalizar este problema que se planteó en estadística 1. ¿Cuál es la diferencia? Que esta cosa la estamos pasando por una distribución f de x y esta por una distribución f de y, porque como es no paramétrico, yo no conozco que son normales o no. No lo sé, no lo sé. Y este supuesto de homocedasticidad lo vamos a heredar en la prueba Matt-Whitney, suponiendo que ambas distribuciones tienen la misma forma, excepto, bueno, tienen la misma forma, y que si hay alguna diferencia es por un problema de localización. Eso es un supuesto que va a ser la prueba de Mann-Whitney. En la prueba normal suponíamos homocedasticidad, por eso la única diferencia entre estas dos normales era su media, ¿no? Si ustedes suponen normalidad y que varianzas iguales, la primera normal y la segunda normal, lo único que las diferenciaba era su media, porque una tenía mu X y otra mu Y. En la prueba Mann-Whitney, pues yo no tengo normalidad y pues por lo tanto no sé si haya varianza o lo que sea. Entonces por eso Mann-Whitney dice, si f de x es distinta a f de y, es únicamente por su localización. Es un supuesto que está haciendo, es como el supuesto de homocedasticidad, nada más que ahora como no tengo normalidad, no puedo decirle homocedasticidad. Por eso la prueba Matt-Whitney dice, mira, te voy a dar dos distribuciones, te voy a dar la distribución f de x y te voy a dar otra distribución que tiene que tener la misma forma, voy a tratar de graficarla de la misma forma que f de x es f de y, y si hay una diferencia entre f de x y f de y, es únicamente por localización, es decir, es la misma forma, la misma distribución, pero simplemente es porque se movió la localización de la distribución. Tampoco puedo decir la media de la distribución, porque qué tal si no existe la media de la distribución, por eso no puedo decir se movió la media de la distribución, por eso digo se movió la localización de la distribución, es exactamente la misma. Imagínense que tienen la distribución blanca, luego tienen exactamente esa misma distribución blanca, pero ahora en amarillo, y lo único que pasó fue que se desplazó hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues Mann-Whitney dice un poco para esto de la homocedasticidad en el normal, aquí vamos a decir las distribuciones son iguales, excepto por su medida de localización. Es decir, se está desplazando f de x y f de y, se están desplazando simplemente porque podríamos hablar de la mediana, por ejemplo, porque la mediana de X y la mediana de Y son distintas, ¿no? Es la única forma de que f de X y f de Y sean distintas. Es por la mediana, ¿no? Vamos a hablarle así. Entonces, vean cómo el hecho de pasarme a estadística no paramétrica tengo que cambiar muchas cosas. En el modelo normal hablaba de la media, ¿no? De la esperanza de X y la esperanza de Y. Cuando yo me muevo a la estadística no paramétrica, yo ya no puedo hablar de la media, tengo que hablar en términos de la distribución f de X y f de Y. Y esto de la homocedasticidad, la forma en cómo la generalizamos, es decir, pues como no sé si ni siquiera tenga varianza la f de X y la f de Y, por eso Mann-Whitney dice, ok, yo voy a suponer que si hay alguna diferencia entre la distribución X y la distribución Y es únicamente por localización. No hay diferencia en cuanto a forma, ¿no? Es únicamente la única diferencia entre f de X y f de Y es por su localización. Y ustedes si van las notas, precisamente son los supuestos que maneja Mann-Whitney, ¿no? Las dos muestras recibidas son aleatorias, eso es obvio. Hay independencia entre ambas muestras, eso también. Y Eh, aquí también esto es importante. Vamos a suponer que muestramos de distribuciones continuas para que no haya empates, porque eso te les digo, si tú me das una muestra de una distribución continua, la probabilidad de que haya empates al momento de asignar rangos pues va a ser cero, ¿no? Porque como es una variable aleatoria continua, no puedes recibir, o con probabilidad cero te va a aparecer un empate. Entonces vamos a suponer que son de distribuciones continuas. Sin embargo, si vamos a poner el disclaimer, se puede correr para el caso discreto, no obstante, en caso de haber muchos empates, la asignación de rangos ocasionará que se pierda validez. Está perdiendo potencia la prueba si hay muchos empates. Y esta es la parte importante que les decía. Si existe una diferencia entre la distribución la distribución X y la distribución de Y, es solo de localización, ¿no? Es decir, f de f la puedes poner en términos de la g
únicamente moviendo mediante una constante C. Eh, y aquí pues también dicen, algunos autores asumen que la prueba sigue siendo válida incluso si la forma es distinta. A mí la verdad no me gusta mucho eso. Yo sí quiero seguir con ese supuesto de que sí hay una diferencia entre la distribución X y Y es únicamente por su localización, ¿no? Entonces, la prueba Mann-Whitney lo que va a pretender hacer es verificar igualdad de distribución, ¿no? Contra la alternativa de que hay una diferencia, ¿no? En las distribuciones. Entonces, la pregunta es, pásame unas muestras y yo te voy a tratar de responder esta pregunta, si las distribuciones son iguales o, más bien dicho, si existe evidencia estadística para decir que las distribuciones son distintas, ¿no? La distribución de F, la distribución de X y la distribución de Y son distintas. Eh, en algunos libros, cuando ustedes vean estadística no paramétrica, algunos libros plantean la hipótesis de esta manera, en términos de la esperanza. Y en particular a mí no me gusta mucho esta forma, porque pues como es una distribución cualquiera, ni siquiera sabe si existe la esperanza. Entonces, hablar en términos de la media, pues tendríamos que ponerla en un supuesto, suponiendo que existe la media, pues podríamos plantear esta hipótesis de igualdad de distribución como igualdad de medias. Dado que me estás poniendo esta restricción de que la diferencia únicamente es de localización, entonces bien podrías haberme puesto mejor esta prueba de hipótesis, ¿no? Si las medias son iguales y las formas son iguales, pues son iguales las distribuciones, ¿no? Entonces, no me gusta tanto esta forma de escribir la prueba de hipótesis en Mann-Whitney porque les digo, ni siquiera sé si existe esta esperanza. Quizás en términos de mediana sería más justo, porque la mediana siempre existe en una distribución, entonces igual y esta nos deja más contentos. Bueno, a mí me deja más contento porque la mediana yo sé que sí existe independientemente de cuál es la distribución de donde vino la muestra. La mediana, la media, pues sí, ese sí este, está complicado, ¿no? Bueno, habría que determinar si existe la media de la distribución, es decir, que sí existe esa integral, ¿no? Que es una integral finalmente. Sí, pero un momento. Ya le encontré. Me mandaron un mensaje. Es urgente. No, no es urgente. Ok, muy bien. Ya entendimos lo que pretende hacer Mann-Whitney, ¿no? Mann-Whitney trata de generalizar eso de igualdad de medias del modelo normal, en forma no paramétrica. ¿Cómo va a atacar el problema en la prueba Mann-Whitney? Vean lo que va a hacer, muy chistoso, ¿eh? Vas a recibir las dos muestras, ¿no? Vas a recibir la muestra de X y la muestra de Y. Lo primero que dice Mann-Whitney es júntalas, ¿no? Junta las dos muestras, ¿no? Vamos a platicárselos aquí en el pizarroncito porque a veces es más fácil así. Bueno, a mí me gusta entenderlo así. Entonces van a recibir una muestra de la X, ¿no? De la FX. Y por otro lado, de la distribución de Y, ahí le puse G, Y1 hasta YN2, ¿no? Ustedes quieren verificar mediante una prueba de hipótesis si las distribuciones son iguales o no, ¿no? Entonces, lo que dice Mann-Whitney es mezcla las dos muestras, mézclalas, como si fuera una única muestra gigante, ¿no? Ni tan gigante, depende de cuánto, ¿no? Entonces te queda una muestra de qué tamaño, una muestra de tamaño N1 más N2. A este le vamos a bautizar como N, ¿no? Entonces lo que dice Mann-Whitney es, recibes la muestra de X, recibes la muestra de Y y genera una muestra gigante. Combina las dos muestras, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Una vez que tienes esta muestra de tamaño N, tienes N1 más N2, aquí es donde empieza la cosa bonita, asigna rangos. Asigna rangos, es lo que dice Mann-Whitney. Asigna rangos a esta muestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La transformación como si esta fuera una única muestra junta, ¿no? Como si nunca hubiera venido separada, como que ya la juntamos y entonces aparece una muestra más grande de tamaño N, y entonces dice Mann-Whitney, genera o asigna rangos y entonces les va a quedar algo así, ¿no? Transforman y les genera este vector aleatorio. ¿Qué es lo que propone Mann-Whitney? Dice, vamos a sumar los rangos asociados a X, solo los rangos asociados a X. Esa es su estadística de prueba de Mann-Whitney. Vamos a sumar de igual a 1 hasta N1, porque nada más tengo N1 observaciones de X.
vamos a sumar los R de X, Is. Ok, está bonito, ¿no? Está aquí, ¿no? Está muy bonito, pero ¿qué es lo que está sugiriendo Matt Whitney? A ver, dice, imagínate que cuando yo asigne rangos, todos los rangos X siempre quedó por debajo de Y. Imagínense eso, ¿no? O sea, acuérdense que cuando asignan rangos está en función en qué posición queda en la muestra ordenada. Entonces, imagínense, el peor de los casos, o sea, esta T, ¿qué valores puede tomar? Esa sería la pregunta. El peor de los casos es que a todas las X les haya tocado los rangos más bajos, es decir, siempre X, todas las X quedaron por debajo de cualquier Y. ¿Sí se imaginan esa situación? La reciben la muestra y asignan rangos y resulta que todos los rangos chiquitos quedaron asociados a X. ¿Por qué? Porque resultó en la muestra que me pasaste que la X y que todas las X quedaron por debajo de cualquier Y, ¿no? Más bien dicho, de todas las Y, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, la T, el valor más chiquito que le puede tocar a la T, pues es que a este les haya tocado los rangos más pequeños, y los rangos más pequeños van desde 1 hasta N1, ¿no? Ya después sigue el rango N1 más 1, N1 más 2, hasta el rango N1 más N2, que es el N, ¿no? O sea, los rangos se mueven desde ahí, desde el 1 hasta el N. El peor de los casos es que las X se haya quedado con los rangos más pequeños. Entonces, en el peor de los casos, la T, el valor más chiquito que le pueda tocar es n por 1 más 1 sobre 2. ¿Sí lo vieron por qué? Porque sería la suma de los primeros n1 naturales. Ese sería el peor caso, ¿verdad? ¿Se lo imaginaron? Sería el peor de los casos que le puede pasar a T. Es el más chiquito. Y eso es a favor o en contra de la hipótesis nula, por cierto. Si todas las X cayeron abajo de cualquier Y, de todas las Y, perdón, pues eso como que está en contra de la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es que hay una igualdad entre estas dos distribuciones. Si son iguales, al momento que yo mezclo las muestras, yo espero que el valor T no sea ni muy grande ni muy pequeño. Si T es muy pequeño, es en contra de la hipótesis nula, si ustedes se dan cuenta, porque te está diciendo que los rangos asociados a X fueron tan pequeños que la T tuvo que tomar el valor más pequeño posible, que es n por n más 1 sobre 2. Entonces, haber observado un T igual a n por n más 1 sobre 2 me está diciendo que no, la verdad es que no veo igualdad entre tus distribuciones, porque resultó que todas las X en sus rangos les tocaron rangos pequeños. ¿Sí lo vieron? Ahora, ¿cuál es el valor más grande que le puede tocar a T? ¿Cuál es el valor más grande? Si yo estoy sumando los rangos asociados a X, ¿cuál es el otro caso? El inverso, que X siempre esté por arriba de cualquier Y. Imagínense esa situación ahora, que cuando ustedes asocian rangos, todos los rangos asociados a X son rangos grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que las Y siempre quedaron dominadas por las X, ¿no? Cualquier Y siempre le ganó alguna X, ¿no? Entonces, o todas las X. Entonces, en ese caso, estaríamos en el peor caso, ¿no? En el otro escenario completamente inverso. En ese caso, las X tienen los rangos más grandes. ¿Cuál sería el rango más pequeño que le podría tocar a una XY si estuviéramos en esa situación? Pues sería el rango n más n1 más 1, ¿no? Ese sería el rango más pequeño. Y de ahí me voy al, ¿cómo se llama? Al rango más grande, n1 más n2. ¿No? O sea, si todas las XYs están por arriba de las Y, entonces a la XY le tocaría un número en este conjunto, ¿no? Desde N1 más 1, ay, perdón, me equivoqué, es N2, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Todas las Y se quedaron con las primeras, entonces N2, ¿no? Porque los primeros rangos se las queda las Y, y las Y tienen desde 1 hasta N2, entonces de N2 más 1 hasta N2 más N1. ¿Sí me siguieron? Entonces, ¿cuánto valdría T si las R de X y se están moviendo en estos números, en los rangos más altos? Estos son los rangos más altos, ¿no? Entonces, pues serían estos. Entonces, si ustedes suman estos rangos, sería como si ustedes sumaran desde igual a 1 hasta N1, N más I, ¿no? N2 más I, porque N2 ya se quedaron los primeros rangos en los quedó Y, porque tomaron los valores más pequeños. Si ustedes suman, les quedaría N1 por N2 más N1 por N1 más 1 sobre 2.
Esto sería el peor del escenario, que la estadística T tome el valor N1 por N2 más N1 por N1 más 1 sobre 2. Aquí se mueve la variable aleatoria T entre estos dos números. ¿Sí lo vieron? No, el peor, estoy contabilizando los dos casos. Primer escenario, X queda siempre por debajo. Entonces le toca los rangos más pequeños. Los rangos más pequeños entonces serían de 1 hasta N1. Por eso la suma de los rangos asociados a X sería N1 por N1 más 1 sobre 2, la fórmula de la suma de los primeros naturales. El otro escenario, la X le toca a los rangos más grandes. Quiere decir que los primeros rangos se los quedó Y. ¿Cuántos valores cuáles son los rangos que puede tomar Y? Desde 1 hasta N2. Por eso los rangos de X empiezan de N2 más 1 hasta N2 más N. Si yo sumo los rangos asociados a X, hago esta suma, ¿no? La suma es igual a 1 hasta N1 de los rangos, que sería N2 más I. Y cuando ustedes hacen la suma, pues es N2 por N1, porque está sumando la constante, más la suma de los primeros naturales, N1 más N1 por 2. Entonces, aquí es donde se mueve la estadística de prueba Mann-Whitney, entre estos dos números. Si ustedes grafican la distribución Mann-Whitney, primero se van a dar cuenta, esta T, nuevamente aquí es importante, bajo H0. Bajo H0, acuérdense que entonces los rangos tienen la probabilidad, aquí está lo importante de la prueba Mann-Whitney, ¿no? Si tú me dices que H0 es cierta, las distribuciones son iguales. Si las distribuciones son iguales, es como si me hubieras dado una muestra aleatoria de una distribución igual, de la F si quieres. Entonces, si la muestra es aleatoria, los rangos se distribuyen, yo sí sé cómo se distribuye uniforme de parámetro, bueno, uniforme entre los valores 0 a, digo, 1 a n, ¿no? Uniforme discreto. Entonces, si eso ocurre, yo sí puedo saber con qué probabilidades T puede tomar valores. Bueno, toma valores de aquí a acá, pero gracias al supuesto de que sí sé cómo se distribuyen los rangos, yo sí voy a saber cómo se distribuye la T. Bajo H0, bajo el supuesto de igualdad de distribución. Entonces, si ustedes grafican la distribución Mann-Whitney, va a ser una distribución discreta, pero va a ser una distribución muy bonita, va a ser de hecho simétrica. Voy a tratar de graficarla dimétrica, más o menos, pero va a ser una distribución discreta. Por aquí se está moviendo la T, la estadística de Mann-Whitney. Toma valores desde 1 por n más 1 sobre 2 y el valor más grande sería n por n más 2 más n por n más 1 sobre 2. El peor de los casos, ¿no? Está hasta acá y hasta acá. Ahí se mueve la variable aleatoria T, desde aquí hasta acá. ¿Y qué vamos a decir? Si H0 es cierta, yo espero que caigas en esta zona, en esta zona, en la zona esperada bajo la hipótesis nula. Si hay igualdad de distribuciones, la suma de los rangos asociados a T deberían de estar en esta zona. Empiézate a preocupar de la igualdad de distribución si caes en esta zona o en esta zona. Y si vieron por qué, ¿no? Si la T cae en esta zona, quiere decir que la X fue dominada por la Y. Por eso la X le que tocaron los rangos más pequeños, por eso la suma de rangos asociados a X fue pequeña, y eso se traduce que la hipótesis es falsa. No hay igualdad de distribuciones, puesto que la X está tomando valores más pequeños que Y. Y al revés, si ustedes ven que la estadística de prueba cae en esta zona, la cola derecha, está diciendo básicamente que los rangos asociados a X son los grandes, son valores grandes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la X está dominando a la Y, por lo tanto no hay igualdad de distribución. Por eso esta es la zona de rechazo, cuando la T toma valores aquí y toma valores acá. Entonces, ya para terminar nuestra prueba, lo único que basta es conocer la distribución Mann-Whitney, saber cuáles son los valores que toma esta distribución Mann-Whitney en cada uno de los posibles valores de T. ¿Ok? ¿Y qué creen? Pues esa distribución está tabulada. La tabularon porque no es fácil encontrarla de forma algebraica. Si la n es pequeña, pues sí, ¿no? Pero imagínense que ya tienen n's grandes, se complica mucho el cálculo algebraico o exacto de la distribución Mann-Whitney, de la distribución T. Pero todo recae, su distribución bajo H0 recae sobre el hecho de que las probabilidades de los rangos asociados siempre es 1 entre n. Cae sobre este supuesto. Gracias a este supuesto, yo sí puedo calcular la distribución de T. ¿De acuerdo?
De hecho, se pueden simular. Nuevamente, a mí me gusta mucho simularla porque pues, cuando yo estaba estudiando esto, nos mandaban a la tabla de Mann-Whitney. Y la tabla de Mann-Whitney aparte tenía ahí su tablita y decía aquí cuando la N1 y cuando la N2 y aquí te ponía, ¿no? El tamaño de muestra 1, 5, 6, 7 y aquí también te ponía 5, 6, 7, 8 y te ponía aquí, por ejemplo, con un alfa del 0,5, me acuerdo el Conover, íbamos a la tabla Mann-Whitney y aquí ya te decía, ¿no? ¿Cuál sería el número? Imagínate que te recibiste una muestra de tamaño 5 en X y una muestra de tamaño 8 en y aquí te decía el cuantil, te decía este cuantil que estaba aquí. Te decía el cuantil de acá. Hay simetría en esta distribución de Matt-Whitney, eso también nos ayuda, ¿no? Entonces, por simetría podíamos calcular el que estaba de este lado, ¿no? Y entonces ya sabíamos cuándo era zona de rechazo y no. Hoy en día, pues no podemos no recurrir a estas tablas que están aquí, puesto que la podemos simular. La distribución Mann-Whitney puede ser simulada. ¿Ok? Si quieren, hacemos un código R mañana de cómo se simularía para ya no consultar la tabla. Lo podemos simular nosotros sin problema. Aquí nada más voy a hacer una pequeña aclaración de la estadística Mann-Whitney. Es esta la estadística Mann-Whitney, ¿no? La suma de los rangos asociados a X. Se hace una corrección en los libros para que la estadística T empiece a tomar valores desde cero. Entonces, realmente la estadística Mann-Whitney que ustedes van a ver en los libros va a ser esta. La suma es igual a 1 hasta N1, los rangos asociados a la población X, y le van a restar N1 por N1 más 1 sobre 2. ¿Por qué le restan esto? Porque es el valor más pequeño que puede tomar la T, ¿no? Acuérdense que es lo que habíamos dicho aquí, es el valor más pequeño que puede tomar acá. Al momento que ya hago esta corrección, ya la T es una variable aleatoria que pueda tomar valores desde cero. Lo único que estoy haciendo es modificar el soporte de la distribución Mann-Whitney para que empiece desde cero. ¿Vieron? Por eso le resto esta cantidad, ¿no? Entonces, eso hace que la distribución Mann-Whitney, su densidad empiece a acumular densidad desde el cero. Empieza a subir y empieza a bajar, ¿no? Entonces, así es como vamos a estar trabajando el estadístico de prueba Mann-Whitney, pero es exactamente lo mismo, nada más le estamos moviendo, lo estamos localizando en otra posición, pero seguimos rechazando en las colas izquierda y derecha y estamos aceptando en la parte densa de la distribución Mann-Whitney. Entonces, ¿por qué se decide restarle esta cantidad? Para tener una variable aleatoria que comience en cero. Es lo único que se hace, ¿no? Que realmente la puedes definir así, la suma de los rangos asociados en X. Pero bueno, se hace esta corrección simplemente para que la variable aleatoria T comience a acumular probabilidades del cero. Ajá. Entonces, esa es la estadística de prueba Mann-Whitney y ya más o menos saben cómo vamos a trabajar, ¿no? Yo les voy a pasar la muestra de X, le voy a pasar la muestra de Y, las van a combinar, van a asociar los rangos, van a sumar los rangos asociados a X, le van a restar esta cantidad, N1 por N1 más 1 sobre 2, eso les va a dar el valor T, y vamos a ir a la distribución Mann-Whitney con esas configuraciones, N1 y N2, y vamos a ver dónde cayó la T. Y la T cayó en la zona esperada bajo H0, que es esta zona rojita que ponte aquí, no rechazaré la hipótesis nula, pero si la T cayó en la zona, en las zonas, en las colas de la distribución, es cuando digo ya, tengo evidencia para rechazar la igualdad de distribuciones. A grosso modo, lo que estamos diciendo es si los rangos asociados a X fueron muy pequeñitos, no puede haber igualdad de distribución, porque quiere decir que los rangos asociados a X están por debajo de los de Y. Y al revés, ¿no? Si ustedes cayeron en la positiva, pues les está diciendo eso, ¿no? La X está tomando valores más grandes que las de Y, entonces no hay igualdad de distribución. Entonces, si se dan cuenta, es más ingeniosa estas pruebas, ¿no? Son un poquito más ingeniosas y se basan, realmente, toda la prueba se basa en la distribución uniforme de la asignación de los rangos bajo el supuesto de la igualdad de distribución. Si hay igualdad de distribución, entonces esto es una muestra aleatoria de una sola distribución. Y si eso es cierto, entonces los rangos se distribuyen uniformes. Y si los rangos se distribuyen uniformes, yo sí sé cómo se distribuye la suma de uniformes. Y pues ya, se acuerda, ¿no? Puedo sacar la distribución asociada y puedo saber en dónde tengo que rechazar y dónde no. Aquí tenemos también una ventaja. Ya se me acabó el tiempo. Es una suma de variables aleatorias. ¿Qué le suena a eso?
En su curso de probabilidad vieron el teorema del límite central. Entonces, muchas veces vamos a aproximar esta distribución con una normal, mejor. Va a ser más fácil, ¿no? Porque es la suma de variables aleatorias. Muchísimo más fácil trabajar con eso, ¿no? Entonces, ahí está lo que platicamos. Pues mañana va a estar bueno porque vamos a hacer la simulación de la distribución Mann-Whitney y vamos a ver un ejemplito rápido de cómo funciona la prueba Mann-Whitney. ¿Ok? Y hay que sacar su esperanza y su varianza para poder aproximarla a la normal. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Cómo ven estas pruebas? Son más interesantes, ¿eh? Más interesantes, más talachudas, pero son más potentes. Vean, más potentes. Muy bien, Cristiano. Dice que está interesante. Sí, le dieron la vuelta con los rangos a esta parte. Esta fue la parte genial o la genialidad que se les ocurre es, no sé la distribución de X, pero si las asigno rangos, sí sé la distribución. Y si sé la distribución, puedo construir estadísticos de prueba porque ya sé la distribución. Bueno, si no hay dudas, mañana vemos la simulación y calculamos esperanza y varianza del estadístico de prueba Mann-Whitney porque lo vamos a utilizar para aproximar a una normal. Vamos a utilizar el teorema del límite central, evidentemente. Listo. Pues cuídense. Acuérdense que esta parte la evaluaríamos con tarea examen. Una tareita examen y ya con eso acabamos. Listo, cuídense. Nos vemos, nos vemos. Bye, bye. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?